Huepa, como están gente aquí en Necrono para traerles el primer capítulo de Spider-Man en una mazmorra, o Spider-Man por Danmachi, como quieran jodidamente llamarle. Vamos a ver, creo que este fic no se subió, creo que no se subió, no prometo nada, pero lo busqué y no lo encontré, la verdad. Y espero que le guste, ya que en sí Spider-Man no es mi personaje favorito, no mi favorito ni mi superhéroe favorito, pero uno de mis favoritos, ya que mi favorito es Superman, como debe de ser. Y Danmachi últimamente me lo ando avisando. Ya estoy en la tercera temporada, creo que en el capítulo 8 capítulo 9 ya estoy ya. Está bastante entretenido. El manga me lo vi un poco. Después lo voy a terminar de leer. Pero nada, solo eso. Así que venga el descargo de responsabilidad y a darle. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Spider-Man yacía en el suelo, la sangre brotando de una herida abierta en su estómago. Sus respiraciones eran superficiales y entrecortadas, cada respiración un doloroso recordatorio del coste de la batalla. Otros dos Spider-Man se arrodillaron a su lado, agarrando sus manos con fuerza, sus rostros marcados por una mezcla de miedo y tristeza. Uno de Spider-Man llevaba un traje con mechones dorados que recordaban un emblema de araña, y el otro vestía el clásico traje rojo y azul. Las lágrimas se llenaron de los ojos del Spider-Man con el clásico traje rojo y azul, conocido como Peter 3. Apretó la mano herida de Spider-Man con la voz temblorosa. «Quédate con nosotros, Peter», suplicó, con un tono mezcla de desesperación y esperanza. El Spider-Man herido, Peter 2, luchaba por concentrarse. El cielo sobre él vacilaba, la luz doblándose extrañamente en los bordes de su visión. Frunció levemente el ceño. «Eso es real», susurró, con la mirada desenfocada mientras buscaba en el horizonte. Su respiración se entrecortó. «O estoy, morir». Peter 3 levantó la vista, con los ojos abiertos de par en par por una mezcla de sorpresa y asombro. El cielo sobre ellos se desgarraba, grietas de luz y sombra partían los cielos. «No, eso es real», dijo, con un tono teñido de incredulidad. Peter 1, el Spider-Man con el emblema dorado en su traje, se giró hacia el horizonte roto. El shock cruzó su rostro, luego se endureció en determinación. «Tengo que irme». Miró a Peter 3, con urgencia en los ojos. «Cuídale». Peter 3 asintió al instante. «Vete, lo tengo». Peter 1 apretó la mano de Peter 2, su voz áspera pero firme. «Aguanta». Soltó la mano de Peter 2, lanzó una telaraña al cielo y se lanzó hacia la Estatua de la Libertad mientras el cielo seguía abriéndose sobre Nueva York. La realidad misma parecía inestable. Formas extrañas y horizontes lejanos parpadeaban en las grietas de arriba, como si otros mundos presionaran contra este. Peter se balanceó entre el caos, el viento le pasaba a toda velocidad, los ojos fijos en la tormenta creciente sobre el puerto. Cerca de la Estatua de la Libertad, Doctor Strange flotaba en el aire, su capa chasqueando tras él, recortado contra el cielo roto. Peter aterrizó contra la superficie metálica de la estatua, sujetándola con firmeza. El acero se sentía frío bajo sus dedos mientras miraba hacia los cielos destrozados. «¿Qué está pasando?», preguntó Peter, con la voz tensa por la urgencia, los ojos escudriñando el horizonte fracturado donde incontables seres parecían intentar cruzar de otros mundos al suyo. El Doctor Strange se volvió hacia él, con expresión grave. «El multiverso se está desmoronando, Peter. El hechizo ha salido mal y temo que no haya forma de detenerlo». Peter sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de la gravedad de la situación. «Debe de haber algo que podamos hacer». El Doctor Strange, con la mirada fija en el horizonte fracturado, las manos extendidas mientras intentaba desesperadamente tejer un hechizo para detener la calamidad, respondió: «Esto está ocurriendo por tu culpa. El hechizo está aferrado a ti». La mente de Peter iba a 1000 por hora, pensando en cada posibilidad, en cada solución. «¿Qué tal si haces que todos se olviden de mí?», sugirió, con desesperación en la voz. El Doctor Strange dudó antes de hablar, el peso de su inminente decisión pendía en el aire. «Ya es demasiado tarde para eso. Debemos borrar la existencia de Spider-Man de este mundo». El corazón de Peter se encogió de miedo. «¿Tengo que morir?», preguntó, con la voz temblorosa de aprensión. «Doctor Strange, no. Debemos enviarte a un universo donde Spider-Man nunca existió. Toda huella de tu existencia debe ser borrada de este mundo. Es la única forma de evitar más destrucción». El corazón de Peter se hundió al pensar en dejar atrás todo lo que conocía. «¿Pero qué pasa con MJ, Ned y todos los demás? ¿Alguien se acordó
recordará de mí? La mirada del Doctor Strange se suavizó, un destello de tristeza cruzó sus ojos. Tus amigos no te recordarán, Peter. Nadie en el mundo recordaría tu sacrificio, ni siquiera yo. Es el precio que debes pagar para salvar incontables vidas. Aunque el dolor de la pérdida amenazaba con desbordarle, Peter sabía que no había otra opción. Asintió solemnemente, preparándose para lo que le esperaba. Lo haré, dijo con voz resuelta. Tras una breve pausa, añadió, pero antes de irme, ¿puedo despedirme de Ned y MJ? La voz de Peter tembló ligeramente, su corazón pesado por el peso de su inminente partida. Sabía que cada segundo contaba, pero no podía soportar la idea de marcharse sin despedirse de sus amigos más cercanos. La expresión del Doctor Strange se suavizó, una sombra melancólica cruzó sus rasgos. Tienes 5 minutos, Peter. Es todo el tiempo que puedo dedicar. Con un gesto de gratitud, Peter bajó rápidamente hasta donde estaban MJ y Ned, sus rostros marcados por la preocupación y la incertidumbre. Aterrizando suavemente a su lado, no perdió tiempo en abrazarlos a ambos con fuerza. MJ, Ned, murmuró Peter, con la voz cargada de emoción. Yo no sé cómo despedirme. MJ y Ned intercambiaron miradas desconcertadas, frunciendo el ceño con preocupación. Peter, ¿qué pasa?, preguntó MJ, con la voz temblorosa de preocupación. ¿Por qué te despides? ¿Y qué demonios le está pasando al cielo? Los ojos de Ned se abrieron alarmados al dar un paso adelante, extendiendo las manos como si intentara agarrar algún atisbo de comprensión. Sí, Pete. ¿Qué pasa con el cielo que se está dividiendo? ¿Es por el hechizo? Peter respiró hondo, preparándose para lo que tenía que decir. Sí, es por el hechizo. Salió mal. El multiverso se está desmoronando por ello. Los ojos de MJ se abrieron de par en par por la sorpresa, su mano se extendió para agarrar su brazo. Espera, ¿qué? ¿El multiverso se está desmoronando y te despides? ¿Qué significa eso, Peter? Peter respiró hondo, preparándose para lo que tenía que decir. El Doctor Strange tiene un plan para arreglar esto, pero implica que yo me vaya. Los ojos de MJ se abrieron de par en par por la sorpresa, su mano se extendió para agarrar su brazo. ¿Te vas? ¿Qué quieres decir con irte? ¿A dónde vas? La mirada de Peter bajó, incapaz de encontrarse con la de ellos mientras luchaba por encontrar las palabras. Voy a un universo donde Spider-Man nunca existió. Es la única forma de detener la destrucción. Pero significa que nunca podré volver. Un pesado silencio cayó sobre ellos, el peso del sacrificio de Peter colgando en el aire. La mano de MJ se apretó alrededor de la suya, su voz apenas un susurro. Peter, no puedes hacer esto. Encontraremos otra manera. Lo arreglaremos juntos. Pero Peter negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. Lo siento, MJ. Ned, esta es la única manera. Tengo que hacerlo. Con un último abrazo lloroso, Peter se apartó, con el corazón roto mientras volvía a subir donde le esperaba el Doctor Strange. A pesar de las voces de MJ y Ned suplicando que volviera, Peter siguió adelante, su determinación inquebrantable. Todo irá bien, pensó, intentando tranquilizarse. De todas formas, no me recordarán por mucho más tiempo. Mientras ascendía, Peter se obligó a ignorar los ecos de sus gritos, sus palabras desvaneciéndose en la distancia con cada golpe. El peso de su decisión le oprimía, pero sabía que no tenía otra opción. Al llegar al Doctor Strange, Peter respiró hondo, preparándose para lo que le esperaba. Estoy listo, dijo, con voz firme a pesar del torbellino interior. El Doctor Strange asintió solemnemente, con expresión grave. Recuerda, Peter, el nuevo universo puede ser muy diferente del nuestro. ¿Estás seguro de que estás preparado para esto? Peter sostuvo su mirada, su determinación inquebrantable. No me queda nada que perder. Mientras el Doctor Strange comenzaba a tejer el hechizo, Peter se aferraba a la estatua, el metal bajo él vibrando con la energía pura del multiverso. Con una última mirada al horizonte fracturado, respiró hondo y se preparó para lo desconocido. En medio del caos, Peter juraría que había lágrimas en los ojos del Doctor Strange, un reconocimiento silencioso del sacrificio que estaba haciendo por el bien mayor. Y con un último asentimiento, el Doctor Strange activó el hechizo, y Peter fue envuelto en un torbellino de colores y sensaciones. Sentía como si le estuvieran apretando a través de un pequeño tubo, sus sentidos abrumados por la fuerza del hechizo. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, terminó. Peter se encontró cayendo en picado libre por el aire, el viento pasando a su alrededor mientras caía en picado hacia el suelo. A pesar de la desorientación, se dio cuenta de que se había materializado allí aproximadamente a la misma altura a la que se aferraba a la Estatua de la Libertad. Mientras descendía, su mirada se dirigió a una estructura imponente a lo lejos, que se alzaba y atravesaba las nubes. Eclipsaba a cualquier rascacielos que hubiera visto, llenándole de asombro y asombro. Con el suelo acercándose rápidamente, los instintos de Peter se activaron. Escaneó el paisaje abajo y vio una brecha entre dos edificios, que eran relativamente más grandes entre las pequeñas estructuras que los rodeaban. Alineándose con precisión, lanzó telarañas, apuntando al estrecho pasaje y creando una red de seguridad para aterrizar. Las telarañas se estiraron al aterrizar sobre ellas, la fuerza de su impulso hizo que algunas piezas
puertas de los edificios donde estaban unidas se rompieran. Por un momento de infarto, pareció que iba a estrellarse contra el suelo, pero en el último segundo, la telaraña se estiró al límite, desangrando su impulso. Entonces, con un chasquido repentino, Peter fue lanzado de nuevo al cielo, impulsado a una altura más manejable. Girando, Peter aterrizó con gracia sobre un edificio relativamente alto, aunque para los estándares neoyorquinos apenas tenía 4 plantas. Desde ese punto de vista, observó las calles de abajo, contemplando el nuevo mundo en el que se encontraba. Abajo, las bulliciosas calles estaban llenas de una diversidad de seres como nada que Peter hubiera visto antes. Había animales humanos, con las orejas moviéndose, colas balanceándose mientras charlaban animadamente entre ellos. Elfos y enanos caminaban a su lado, sus rasgos distintivos los señalaban como habitantes de un reino fantástico. Algunos llevaban armaduras, mientras que otros llevaban armas medievales a los lados, dando a toda la escena un aire claramente medieval. A pesar de la estética medieval, había anomalías curiosas que destacaban en el contexto de este mundo fantástico. Farolas salpicaban las calles, su presencia parecía extrañamente fuera de lugar en medio del entorno arcaico. Peter no pudo evitar sentir asombro e incredulidad ante lo que tenía delante. Como entusiasta del anime antes de adquirir sus poderes de araña, no podía quitarse de encima la sensación de haber sido transportado a un mundo de anime. Y sin embargo, en medio del asombro, una oleada de diversión le invadió. Mapaches voladores, aventuras en el espacio exterior, monstruos alienígenas, reflexionó Peter para sí mismo con una sonrisa irónica. Incluso me he aliado con una capa voladora consciente. Supongo que no debería sorprenderme demasiado este mundo después de todo. Mientras Peter contemplaba el mundo fantástico bajo sus pies, los colores vibrantes y la actividad bulliciosa parecían mezclarse en su mente. No podía sentir la habitual emoción y asombro. En las últimas 24 horas, había perdido todo lo que le importaba, su tía, May y todos sus amigos. El peso de su dolor le oprimía como una manta asfixiante mientras se tumbaba en el tejado. La suave brisa que rozaba su rostro se sentía fría y vacía en el fondo de su tristeza. Cada latido reflejaba el dolor de su pérdida, un recordatorio implacable del vacío que ahora lo consumía. El pecho le oprimía, oprimido por el peso de su culpa y arrepentimiento. Toda su educación, sus esfuerzos por entrar en la universidad, toda su vida desapareció en un instante. El futuro con el que una vez soñó yacía ahora hecho añicos a sus pies, una cruel burla de las esperanzas y aspiraciones que tanto había apreciado. Y era culpa suya. Mientras Peter yacía en el tejado, con la mente atormentada por el remordimiento y el arrepentimiento, no podía quitarse de encima el incesante cuestionamiento de sus propias acciones. ¿Por qué había sido tan estúpido? ¿Por qué había intentado salvar a los villanos de otras dimensiones? ¿Por qué había dejado que sus emociones nublaran su razón? El peso de sus errores le oprimía como una carga opresiva, asfixiándole con su magnitud. ¿Por qué había luchado contra el Doctor Strange? El recuerdo de su enfrentamiento se repetía en su mente, cada momento un doloroso recordatorio de su neficia. Estaba tan convencido de que hacía lo correcto, tan decidido a salvar a todos, que no había visto la verdad frente a él. Si tan solo hubiera escuchado al Doctor Strange, si tan solo hubiera confiado en la sabiduría del hechicero supremo, su tía seguiría viva y sus amigos seguirían a su lado si hubiera dejado que el Doctor Strange simplemente devolviera a los villanos a sus respectivas dimensiones. Los recuerdos de sus risas y camaradería le perseguían sin descanso, cada momento un recordatorio conmovedor de lo que había perdido. Los ecos de sus voces parecían reverberar en su mente, burlándose de su ausencia. El calor de su compañía parecía un sueño lejano, que se alejaba cada vez más con cada momento que pasaba. Peter cerró los ojos, el peso de su dolor aplastándole como una fuerza física. En ese momento, se sintió completamente solo, a la deriva en un mar de remordimiento y desesperación. No sabía cuánto tiempo estuvo tumbado en el tejado. Su estómago empezó a rugir y la sed le carcomía la garganta, pero aún así no tenía ganas de levantarse. Tampoco quería estar completamente solo. Quería hablar con alguien, con cualquiera. Entonces, una leve chispa de recuerdo se encendió en su interior. Recordó a su vieja amiga de la AE Karen. Debido a su reticencia a reemplazarla, desactivó los protocolos avanzados de personalidad cuando fabricó su traje mejorado. Pero ahora, en este momento de soledad desesperada, la necesitaba más que nunca. Sacándose la máscara del cinturón, Peter dudó un momento. Este traje, junto con los nanorobots con los que estaba integrado, era lo único que quedaba de su antiguo mundo y de su mentor Tony Stark. Se puso la máscara. Con una profunda respiración, ordenó a la IA del traje activar protocolo avanzado de personalidad. La voz masculina monótona de la IA respondió: elige voz de personalidad, masculina o femenina. Sin dudarlo, Peter respondió: femenina. La IA reconoció con el mismo tono monótono: en espera, reiniciando. Tras unos segundos, una voz femenina suave le saludó: reinicio completado. Protocolos avanzados de personalidad activados. Todos los sistemas totalmente funcionales. Hola, usuario, por favor diga su
nombre? Peter no pudo evitar sentir una punzada de decepción ante la respuesta de la IA. ¿No recuerdas quién soy?, preguntó. La IA respondió con tono directo. Error. Aunque los escaneos biométricos indican que eres un usuario autorizado, me faltan los datos de tu identidad. No se puede explicar la discrepancia de datos. Peter no podía creerlo. El hechizo del Doctor Strange era tan efectivo que incluso la IA había olvidado quién era. Con una sonrisa irónica, silbó suavemente para sí mismo, maravillado por la magnitud del impacto del hechizo. La voz de la IA, aunque diferente a la de Karen, transmitía una familiaridad reconfortante cuando Peter se presentó. Hola, soy Peter Parker. ¿Cómo te llamas? En respuesta, la IA respondió cálidamente. Hola, Peter. No tengo nombre. ¿Quieres darme uno? Peter se detuvo, considerando sus opciones. Su primer instinto fue llamarla Karen, en honor a su antigua compañera IA. Pero entonces recordó a MJ, su novia que había estado a su lado en las buenas y en las malas. Con una sonrisa, sugirió, ¿qué tal Jane? La respuesta de la IA fue inmediata. Es un nombre excelente. Y en ese momento, Peter sintió una conexión y compañía con su nueva compañera IA, Jane, que le acompañaría en su viaje por este mundo desconocido. Peter no sabía el alcance del efecto del hechizo del Doctor Strange. ¿La IA recordaba a los relacionados con él? Peter preguntó a Jane si tenía datos sobre M. Parker. Su respuesta fue inmediata y tranquilizadora. Sí, respondió, y apareció una foto de la tía May en el HUD de Peter, acompañada de todos los detalles relevantes, edad, altura, peso e incluso una información sorprendente, novio, Happy Hogan. La mente de Peter giraba confundida ante la revelación. ¿Pero qué demonios? ¿Cómo sabe una IA que su novio es Happy Hogan?, exclamó, incrédulo. La respuesta de Jane llegó con su tono habitual y calmado. Tengo acceso a una vasta red de información, Peter. Forma parte de mi programación recopilar y organizar datos. Peter no pudo evitar divertirse con la respuesta tan directa de Jane, pero al mirar de nuevo la foto de su tía, el peso de la culpa y la tristeza volvió con fuerza. Las lágrimas se le acumularon en los ojos, amenazando con desbordarse. La voz de Jane, normal, calmada y serena, ahora llevaba un tono de preocupación. Peter, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Peter respiró temblorosamente, luchando por recomponerse. Es solo que todo, admitió, con la voz ahogada por la emoción. La echo de menos, Jane. Echo mucho de menos a la tía May. Las compuertas se abrieron y las lágrimas de Peter fluyeron libremente mientras se permitía llorar la pérdida de su querida tía. Jane le preguntó, Peter, ¿quieres ver la grabación de video de tu tía? ¿Tienes eso?, preguntó, asombrado por la revelación. La respuesta de Jane fue directa. Todos los nanobots integrados en mis sistemas tienen cámaras. Mi sistema ha almacenado sus grabaciones de video desde que se integraron con mis sistemas. La mente de Peter corría mientras asimilaba las implicaciones de las palabras de Jane. Tenía grabaciones de video que databan del momento en que el Dr. Octopus integró los nanobots con su traje. Apenas había pasado un día, pero parecía que había pasado una eternidad. Con una respiración temblorosa, Peter asintió. Sí, me gustaría ver la grabación. Al instante, un video de 360 grados comenzó a reproducirse en el HUD de su máscara. Podía ver en todas direcciones la que giraba la cabeza, la escena despegándose ante él con una claridad sorprendente. Tenía sentido, se dio cuenta, dado que había millones de nanobots grabando simultáneamente. Mientras veía, Peter ignoró todo lo demás en el video, centrándose únicamente en su tía. Su corazón dolía al verla, un recordatorio agridulce del amor y calidez que había traído a su vida. En ese momento, rodeado de los recuerdos de su tía, Peter encontró una fugaz sensación de paz en medio del caos de su nueva realidad. Para gente como están, ¿qué le pareció el capítulo 1? Bastante corto, ya lo sé, pero es tipo un prólogo, piloto, como quieran llamarle. Y ahora vamos con el capítulo 2, que ya se podría decir ese capítulo 2, pero no es el capítulo 1, porque el otro era un piloto, prólogo, como quieran llamarle. Pero que les haya gustado, más o menos espero que hayan entendido también lo que pasó. Así que nada, igual si necesitan saber algo, pueden preguntarlo en los comentarios. O, no sé, voy a poner en la descripción, voy a poner una especie de resumen del capítulo 1 para que más o menos entiendan a lo que iba el capítulo, ¿les parece? Así que nada, sigamos, ven el capítulo 2 y nos vemos ya en el final. Peter siguió viendo el video de su tía durante un rato. No había mucho metraje antes de que el Duende Verde y Electro atacaran, sumiendo todo en el caos. Así que siguió repasando los minutos justo después de que los nanobots se integraran con su traje. Vio el rostro de su tía irradiarse de asombro al observar las nuevas franjas doradas en su traje. Fue un momento agridulce, un atisbo de la felicidad que compartieron antes de que todo se viniera abajo. Mientras observaba, los recuerdos lo inundaban, cada fotograma un recordatorio conmovedor del amor y apoyo que la tía May
May siempre le había mostrado. Recordaba su risa, sus palabras de ánimo y el calor de su abrazo. Eran momentos como este los que hacían que el dolor de su pérdida fuera aún más agudo. Pero entre la tristeza, también había un atisbo de esperanza. Ver la sonrisa de la tía May le recordó a Peter por qué tenía que seguir adelante, porque no podía rendirse. Siempre había creído en él, incluso cuando dudaba de sí mismo, y no podía defraudarla ahora. Peter vio las otras imágenes disponibles, MJ y Ned, los otros dos Spider-Man de universos diferentes. Se preguntó brevemente qué habría pasado con Peter 2. La última vez que lo vio, Peter Chu estaba muriendo tras ser apuñalado por el Duende Verde. El recuerdo profundizó su depresión y culpa. Esperaba que de alguna manera Peter Chu hubiera regresado a su propio universo y se hubiera recuperado mágicamente, como si todo el asunto nunca hubiera ocurrido. Con el multiverso, todo era posible. Quizá todo se había reiniciado, o quizá solo era un deseo. Peter también esperaba que Peter Frey regresara sano y salvo a su propio universo. La idea de que sus compañeros Spider-Man enfrentaran luchas similares pesaba mucho en su mente. Cuando Peter por fin se puso en pie, con la garganta seca de sed, supo que no podía quedarse indefinidamente en el pasado. Por ahora, tenía que centrarse en encontrar su propio camino hacia adelante, paso a paso. Su traje integrado, como le gustaba llamarlo, sin duda atraería demasiada atención en este mundo desconocido. Al observar la azotea, vio algunas prendas colgando para secar. Atrapado entre la reticencia y la necesidad, cogió una capa, sintiendo una punzada de culpa por robar pero reconociendo que no tenía otra opción. Con la capa sobre su traje, saltó al callejón de abajo, buscando anonimato entre las bulliciosas calles. Al pisar los caminos adoquinados, la pura diversidad de este nuevo mundo cautivó a Peter. Desde los gatos hasta los perros, elfos y enanos, la variedad de razas y criaturas mágicas era simplemente asombrosa. Las calles rebosaban de vida, cada individuo parecía poseer una historia única escrita en el tapiz de las bulliciosas vías. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Peter fue el hecho de que todos conversaban en inglés. Se había preparado para el reto de aprender un idioma alienígena solo para descubrir la conveniencia universal de su propia lengua en juego. Riéndose suavemente para sí mismo, no pudo evitar preguntarse por qué incluso los seres extraterrestres que había encontrado hasta ahora, junto con dioses nórdicos, también hablaban inglés. ¿Había algún programa de intercambio de idiomas celestiales que se había perdido o era simplemente una peculiaridad cósmica del destino? Aún así, se sentía agradecido por la serendipia lingüística. Después de todo, le ahorraba el trabajo de atascar un libro de frases para sus aventuras interdimensionales. Vio a una mujer lobo llenando una jarra con un grifo en la pared de un edificio. ¿Grifos y fontanería en la Edad Media? Eso era definitivamente nuevo para él. Sin embargo, esperó pacientemente a que la mujer terminara antes de arrodillarse y juntar las manos bajo el grifo, dando unos sorbos refrescantes de agua. Mientras bebía, no podía quitarse de encima la sensación de que había tropezado con una especie de novela de fantasía medieval con un toque moderno. Mientras pensaba en su próximo movimiento en este extraño mundo nuevo, la mirada de Peter se posó en una estructura imponente a lo lejos. Era una torre enorme que parecía extenderse infinitamente hacia el cielo, su pináculo envuelto en nubes. Con la curiosidad despertada, Peter decidió dirigirse hacia la imponente estructura. Con cada paso, no podía evitar maravillarse de su tamaño y grandeza. ¿Cómo construían los medievales algo así? Parecía imposible, incluso con la ayuda de la tecnología moderna. Al acercarse, Peter no podía quitarse de encima la sensación de que debía de haber algún tipo de magia en la construcción de un edificio tan monumental. Después de todo, en un mundo lleno de criaturas fantásticas y poderes místicos, todo parecía posible. La atención de Peter fue captada de repente por una figura frenética que se abría paso entre la multitud bulliciosa. No pudo evitar sentirse impulsado por la urgencia en los movimientos del chico. Cubierto de sangre, el joven parecía estar en pánico mientras corría calle abajo. Lo que más impactó a Peter fue la reacción de los lugareños. En lugar de ofrecer ayuda, parecían divertirse con la angustia del chico. Peter no podía comprender cómo alguien podía entretenerse de una situación que claramente suponía problemas para el joven. Con preocupación marcada en su rostro, Peter se movió rápidamente para interceptarlo, llamando con tono tranquilizador. «Oye, ¿estás bien?». El chico se detuvo en seco, con el pecho agitado mientras miraba a Peter con los ojos muy abiertos. «Yo necesito averiguar quién es», respondió, con un tono teñido de urgencia. Peter alzó una ceja, desconcertado por la respuesta críptica. «¿Quién es ella?», preguntó, con la curiosidad despertada. Mientras las palabras del chico calaban, Peter no pudo evitar preguntarse en qué situación se habría topado. «La hermosa chica que me salvó del minotauro en la mazmorra», repitió el chico, con la desesperación evidente en su voz. «¿Qué?», pensó Peter, su mente luchando por procesar las palabras del chico. «¿Hay una mazmorra en este mundo como en un juego? ¿Un minotauro? Lo siguiente es que me dirás que este mundo tiene un sistema de RPG». Justo entonces, el chico añadió, «y debe de ser al menos nivel 3». Peter no pudo contener
contener la risa. En serio, se rió para sus adentros, negando con la cabeza divertido. Pensé que lo había visto todo, pero esto es otra cosa. Peter se dirigió al chico con una ceja levantada. Escucha, amigo, pareces un cuadro andante de Jackson Pollock. Hora de limpiar. Claramente, el chico no estaba herido. ¿Es esta la sangre del minotauro que llevas encima?, preguntó Peter, con la curiosidad despertada. Los ojos del chico brillaron con admiración mientras asentía vigorosamente. Sí, partió al minotauro por la mitad de un solo golpe. ¿No es genial? Peter no pudo evitar reírse ante el entusiasmo contagioso del chico. Tienes cara de cachorro enamorado, amigo mío, comentó, con un matiz de diversión en el tono, mientras miraba el pelo blanco y los ojos rojos del chico. La emoción del chico pareció atenuarse un poco ante la broma de Peter. Pero seamos realistas, continuó Peter, con una expresión más sincera. De verdad deberías limpiarte. Has dejado un buen desastre, añadió, señalando las salpicaduras de sangre en el suelo con una sonrisa irónica. Solo entonces el chico se dio cuenta del estado en el que estaba. Se puso rojo como un tomate, aunque era difícil distinguirlo bajo tanta sangre. Ups, murmuró tímidamente. El chico respondió, debería haberme dado una ducha en la Torre Babel antes de venir aquí. El comentario del chico pilló a Peter desprevenido. Ducharse en la Torre Babel, pensó, reprimiendo una risa. La idea de ducharse en una torre legendaria era casi tan absurda como encontrar un minotauro en una mazmorra. Casi. Con la curiosidad despertada, Peter se preguntó si la mazmorra tendría una sección de spa de lujo. Con una sonrisa, decidió acompañar al chico, ansioso por más sorpresas inesperadas. Mientras Peter caminaba junto al chico, percibió la sorpresa en su actitud, probablemente preguntándose por qué Peter había decidido acompañarle. ¿Así que esa es la Torre de Babel?, preguntó Peter, intentando romper el silencio con una pregunta casual. Los ojos del chico se abrieron incrédulos, como si Peter acabara de plantear la pregunta más obvia que existe. Arrepintiendo al instante su elección de palabras, Peter contuvo una risa, dándose cuenta de lo absurdo que era su pregunta. Preguntar por la Torre de Babel en este mundo probablemente sea como preguntar si el sol sale por el este, pensó, reprochándose mentalmente por el error. Tras un momento de silencio atónito, el chico finalmente logró responder, sí, esta es la legendaria Torre de Babel, construida por los propios dioses después de descender a nuestro mundo. Peter se sorprendió. Los dioses construyeron la torre, pensó, intrigado. Bueno, eso lo explica todo. Pero entonces el chico mencionó que los dioses habían descendido a la tierra. En su propio mundo, los asgardianos habían descendido a la tierra. ¿Había dioses también razas alienígenas aquí? Peter se preguntaba, con la mente dando vueltas con preguntas. ¿Eres nuevo en horario?, preguntó el chico. La pregunta pilló a Peter desprevenido. ¿Horario? ¿Es el nombre de esta ciudad o país o este continente?, se preguntó en silencio. Peter simplemente asintió. Sí, lo estoy, admitió. Cuando Peter preguntó el nombre del chico, respondió, soy Bell Crano. Peter ofreció una sonrisa amistosa. Encantado, respondió, guardando el nombre para futuras referencias. Soy Peter Parker, se presentó. Bell preguntó, ¿has venido a horario para convertirte en aventurero? La pregunta desconcertó a Peter. Aventurero, repitió, intentando sonar conocedor. Miró la bulliciosa torre y los individuos acorazados que entraban y salían apresuradamente. Estos deben ser los aventureros, pensó, observándolos con curiosidad. ¿Están saqueando una mazmorra? ¿Y por qué entran en la torre? ¿Hay algún portal mágico a la mazmorra dentro? Aún no lo he decidido, respondió Peter, intentando sonar despreocupado. No podía permitirse revelar su ignorancia sobre este mundo. ¿Cómo es ser aventurero?, preguntó, esperando desviar la conversación de su falta de conocimiento. Los ojos de Bao se iluminaron de entusiasmo. Oh, es increíble, exclamó. Puedes explorar la mazmorra, luchar contra monstruos y subir de nivel tus habilidades. Además, siempre existe la posibilidad de encontrar objetos valiosos que se sueltan. Peter asintió, intentando parecer interesado mientras internamente intentaba entenderlo todo. ¿Así que son como exploradores de mazmorras? ¿Y de verdad luchan contra monstruos por diversión? Sonaba como algo sacado directamente de un juego de rol de fantasía, y además Val había mencionado que su Salvador debía ser un nivel 3, al menos indicaba claramente algún tipo de sistema RPG, pero ¿cómo puede serlo en la vida real? Peter no podía entenderlo. Mientras caminaban, Val se lanzó a explicar animadamente la vida del aventurero, relatando vívidamente sus emocionantes batallas, fugas por los velos y valientes enfrentamientos con monstruos como goblins, kobolds y lagartos de mazmorra. Peter escuchaba atentamente, intentando encajar las complejidades de este extraño mundo nuevo. No pudo evitar reflexionar sobre la jerarquía de monstruos que describía Bao. Los duendes solían ser los adversarios más débiles en la mayoría de los juegos, y él suponía que los kobolds y los lagartos de mazmorra entraban en una categoría similar. Si Bao luchaba contra este tipo de criaturas, Peter no podía evitar cuestionar sus habilidades como aventurero. No obstante, admiraba el entusiasmo y la determinación de Bao para afrontar los desafíos de frente. Cuando llegaron a la torre, la cabeza de Peter daba
vueltas con nueva información. Aún tenía innumerables preguntas, pero por ahora se conformaba con dejar que el entusiasmo contagioso de Bao guiara su conversación. Después de todo, si alguien podía ayudarle a navegar por este extraño mundo nuevo, probablemente era el chico de ojos abiertos con la ropa manchada de sangre. ¿Te gustaría unirte a mi familia?, preguntó Bao esperanzado, con los ojos brillando de anticipación. Peter parpadeó, sorprendido por la oferta inesperada. ¿Tu familia?, repitió Peter, intentando ocultar su ignorancia mientras fruncía el ceño. ¿Podrías contarme más sobre ello? El entusiasmo de Bao disminuyó un poco ante la pregunta de Peter. Estoy en la familia Hestia, explicó, con un tono teñido de decepción. Pero ahora mismo, soy el único miembro. Mi diosa, Hestia, es realmente buena y amable. Me acogió cuando la mayoría de las otras familias de la ciudad me rechazaron. Si te unes a nosotros, te recibiría con los brazos abiertos. Puede que ahora mismo no tengamos mucho que ofrecer, pero te aseguro que nuestra familia se fortalecerá rápidamente. Peter no pudo evitar sentir un poco de simpatía por Bao. ¿Cómo puedes afirmar eso?, preguntó, genuinamente curioso. Después de todo, el chico que tenía delante parecía bastante débil, y empezar una familia desde cero parecía una tarea abrumadora. La expresión de Bao cambió, sus ojos brillando con determinación. Puede que sea el único miembro ahora mismo, pero estoy seguro de que con la guía de Hestia podemos alcanzar la grandeza, declaró, con la voz rebosante de convicción. Peter no pudo evitar admirar el optimismo de Bao. A pesar de las probabilidades en su contra, el chico parecía inquebrantable en su fe en el potencial de su familia. Era un contraste marcado con la propia incertidumbre de Peter sobre su lugar en este mundo desconocido. Peter se rompió la memoria, recordando vagamente el nombre Hestia de algún sitio. Sonaba familiar, como un recuerdo lejano de una clase de mitología olvidada. Se preguntó si Hestia era quizás una diosa griega. No obstante, la idea de que Hestia acogiera a Bao planteaba más preguntas para Peter sobre la naturaleza de esta familia y cómo funcionaba en este mundo. Mientras Peter sopesaba sus opciones, no podía quitarse de encima la sensación de que Bao podría ser su mejor oportunidad para navegar en este mundo desconocido, aunque solo fuera para asegurar su próxima comida. ¿Qué tal si primero conozco a tu diosa y luego decido unirme a tu familia?, sugirió, intentando sonar casual a pesar de la incertidumbre que le carcomía. Los ojos de Bao se iluminaron de emoción, y Peter no pudo evitar prepararse para un posible estallido de entusiasmo. Realmente esperaba que Bao no le abrazara. No quería que la sangre de monstruo manchara su capa prestada. Al llegar a la imponente estructura, Peter no pudo evitar maravillarse de su grandeza, pero su asombro se transformó rápidamente en confusión cuando notó un gran agujero en la base de la torre, con una escalera de caracol que bajaba a las profundidades. Los aventureros se apresuraban de un lado a otro, algunos preparándose para el descenso, mientras otros regresaban, con la armadura maltrecha y polvorienta. Bell guió a Peter hacia el interior y entraron en el bullicioso vestíbulo de la primera planta de la torre. El aire estaba cargado con el aroma a sudor y aventura, y Peter no podía quitarse de encima la sensación de emoción mezclada con temor. Observó cómo Bao se disculpaba para dirigirse a las duchas, dejando a Peter esperando en un banco, absorbiendo las vistas y sonidos de este extraño mundo nuevo. Curiosamente, el ambiente le recordaba a las duchas del gimnasio del instituto, con filas de taquillas y el familiar ruido de los equipos guardados. En ese momento, no había muchos aventureros aquí. Tenía sentido, todavía era temprano por la tarde, y la mayoría de los aventureros probablemente seguían en la mazmorra, luchando contra monstruos y buscando tesoros. Peter miró alrededor del entorno relativamente vacío, asintiendo para sí mismo en señal de comprensión. Peter se sentó en el banco, sumido en sus pensamientos. Necesitaba más información sobre este mundo. La idea de confiarle a Bao que venía de otro universo cruzó por su mente, pero la descartó rápidamente. Bao quizá no entendiera fácilmente el concepto de multiverso y parecía demasiado inocente para guardar tal secreto. Peter decidió guardar sus orígenes para sí por ahora. Espero que le haya gustado también el capítulo 2. Sí, sé que son bastante cortos, pero ya que el autor en sí tarda mucho en escribir y todo eso, no está apenas empezando su primera historia, así que se debe entender que va a hacer así los capítulos. Igual, en la descripción, si quieren pasarse a leer los capítulos, pueden pasárselo. Voy a poner el nombre en la descripción del fic y del autor. Nada de links. YouTube no quiere links. Así que nada. También si hacen una pregunta, pregúntenle, le voy a estar respondiendo. También no esperen que Spider-Man le gane a todos, porque ya veo escucharle. No, es que Spider-Man le puede ganar a Otar. Dependiendo de la versión de este Spider-Man, sí. Pero Spider-Man base no creo tanto. Y no me digan que no, es que se aguantó un golpe de Hulk. Creo que en el mismo cómic, en unos volúmenes anteriores, le había atravesado una bala en ese cómic. Así que no vengan. Y una bala que es sónico. Y lo terminó atravesando como si nada. Spider-Man es fuerte, pero también lo inflan demasiado, muchachos. No exageremos.
Este Spider-Man base de las películas encima y deprimido. No va a estar tan fuerte. Así que nada, solo eso. Así que nos vemos y como siempre digo, tengo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.